Bienvenidos al podcast de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce de nivel principiante a avanzado. Vamos a compartirte información de altísimo valor con invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, rentable y escalable. Bienvenidos a De 0 a 100 en e-commerce. El día de hoy tenemos, ¿qué voy a decir? Un plus, un crack. Tenemos al máster de másters en contenido digital. Tenemos a Eleazar Santos, actual Senior Manager de Medios y Marketing Digital en Unilever. Eleazar, muchísimo gusto de que estés con nosotros. Bienvenido y pues muchas gracias por esta participación. Muchas gracias a ustedes, Oscar, Ramón. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Perfecto. Pues vamos a arrancar entonces. Mira, tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerte. Sabemos que tú eres un crack máster en todo esto. Y pues primeramente nos gustaría que nos comentaras cuál es la importancia, desde tu perspectiva, de crear contenido en e-commerce. Yo creo que de repente abusamos en creatividad, ¿no? De tratar de no ser tan invasivos con la venta, ¿no? Y caemos en estos errores en donde el contenido a veces no sabemos en qué etapa del funnel está dirigido, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos un negocio, queremos capitalizar demasiados mensajes en un solo asset o en una sola pieza de contenido, ¿no? Y queremos que un solo contenido nos dé awareness, pero que también la gente nos considere y ahí mismo nos compre, ¿no? Entonces, la importancia de crear contenido en e-commerce va más hacia capitalizar cierto tipo de demanda y adresear, por así decirlo, a la persona correcta dentro del journey en el que está, ¿no? Entonces, el hacer contenido específico, que su KPI sea venta, a diferencia de branding, a diferencia de awareness, a diferencia de que me conozcan, me consideren, creo que ahí radica la importancia, ¿no? Porque hay cierto tipo de contenido que sí tiene características específicas para que sea lower funnel o lo que llamamos performance marketing y ayude a la empresa a generar las ventas, que es lo que está buscando, ¿no? Perfecto. Entonces tú hablas de un tema bastante importante acá, que es como usar el mensaje correcto dependiendo de la etapa y el contexto correcto, ¿no? Muchas veces los negocios o las empresas que están entrando a e-commerce, como tú bien dices, de repente se quieren comer al mundo y quieren decir muchas cosas y de repente no les funciona esto, ¿no? ¿Qué recomendación podrías darles justamente a los nuevos negocios que empiezan con poco presupuesto para lograr tener éxito en sus estrategias de contenido? Yo creo que hay ciertos básicos para hacer algo en contenido en e-commerce sin necesidad de gastar los millones. Creo que lo primero es el nombre, y es que de repente suena ridículo lo que voy a decir, pero en general de verdad que se ve estos errores en todo tipo de organizaciones, ¿no? En el nombre de repente es de las cosas número uno que debemos de fijarnos, cómo lo catalogas, por así decirlo. ¿No? Recordemos que en e-commerce la forma en la que van a ingresar a tu producto puede ser, ¿no? A través de medios en donde estás pagando, llámese Facebook, Instagram, influencers, etcétera, etcétera. Pero hay una gran parte del tráfico que va a hacerlo a través de exploración, ¿no? Si está alguien typeando algo en Amazon, en el retailer favorito o en tu propio e-commerce que estás tú construyendo, acá la forma de buscar el producto es crucial, ¿no? Las keywords correctas, ¿no? En la categoría correcta. Supongamos que vendes maletas para viaje y de repente me encuentro nombres, ¿no? Como la Supercase, etcétera, ¿no? Cuántas, bla, bla. Y la gente no busca bajo el nombre de tu marca o no busca bajo las cualidades que tú te inventaste o la tecnología que crees que tienes, ¿no? La gente a lo mejor googlea, pues, maleta para viaje, ¿no? Googlea zapatos para correr, googlea, bla, bla, ¿no? O sea, asegurémonos de que en el naming de tu producto tratemos de encontrar siempre la categoría en la que te encuentras y cómo la gente buscaría para llegar a tu producto, ¿no? Suponiendo que tu marca no es la líder en el mercado y no es la genérica, ¿no? Entonces, el naming, pueden hacer un benchmark en algunas empresas como lo en Amazon, por ejemplo, donde los algoritmos son muy poderosos y es una de las cosas principales, ¿no? El asegurarnos que la forma en la que catalogamos en el nombre, en la categoría, en las funcionalidades esté correcta, ¿no?
Otra cosa, que la creatividad sea mobile ready, eso es crucial, ¿no? Hablamos de que gran porcentaje ya de las personas navegan a través de su celular y descubren productos con su celular, ¿no? Entonces asegurémonos que cuando hagamos creatividades, no importa si es cara o barata, esté optimizada para celular, ¿no? Algunas imágenes en e-commerce se ven literal, es un cuadrito de 1 por 1, ¿no? Y en esa imagen tenemos que decir a veces cuántas tiene, de qué tamaño, en qué cantidad, ¿no? Supongamos que estamos vendiendo cervezas, en una pequeña imagen antes de darle clic nos tiene que haber dicho si son 6 cervezas, si son de 355 mililitros o no, y qué marca, ¿no? Además, entonces es difícil cuando lo ves en un celular en una pantalla micro. Asegurarnos entonces que esa creatividad sea lo bastante limpia, grande y clara para que las imágenes sean un apoyo y no un distractor. Digo, Eh, acá, perdón, un sí, comentario que quieres hacer es que cae, en este caso, no ser excesivamente creativos, ¿no? O sea, que el mensaje siempre sea claro, porque muchas veces se caen en correcto. estos elementos, pues, que son bonitos, ¿no? Pero al final la gente termina confundida o no sabe qué es lo que sigue. No, tal cual. Y regresamos a la pregunta uno, ¿no? Cuando creamos cosas para e-commerce es porque queremos venta, ¿no? No queremos branding, no queremos consideración, no queremos trial, no queremos que nos compren. Entonces tiene que ser muy straightforward, muy, perdonen que estoy pochando tanto, pero en estos términos de e-commerce así es No, inevitable que perfecto. esté hablando yo en 2 idiomas, pero eh, tratemos de hacerlo justo, pues mucho más directo, ¿no? La gente quiere comprar y listo. Entonces, la simplicidad siempre va a ayudarnos a que las cosas estén claras, ¿no? En cuanto el consumidor empieza a ver algo que de repente no le suena, no tiene claro si es grande, es chico, si la medida es la correcta para él, etcétera, etcétera, decide no terminar el journey y luego dice, pues para después, o mejor no, o son, ¿no? Stoppers o estos obstáculos que se encuentran en el camino. Entonces, definitivamente sí, simplicidad, ¿no? Llevamos dos, poniéndonos en el zapato del consumidor de cómo nos encuentra, y simplicidad en la creatividad, en lo que acompaña en la creatividad dentro de los retailers o nuestra propia página web, ¿no? Y de acá un tercero que también no se necesita presupuesto para hacerlo, pero consistentemente veo fallas, hay un tema de la descripción del producto, ¿no? Cuando alguien decide darle clic a nuestro producto, generalmente viene una serie de descripciones. Esto puede ser imágenes, pueden ser videos, etcétera, etcétera. Pero de lo más importante es los bullets que describen, ¿no? A tu producto. Supongamos que vendes macetas para plantas, ¿no? Y de repente tienes que entonces poner altura, ancho, para qué planta los verías, materiales, consistencia, en dónde está hecho, cuidados, etcétera, 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 ¿no? Y entonces todos estos bullets te van a permitir que el usuario pueda hacer la compra sin fricciones, ¿no? La descripción del producto en cada detalle tiene que ser crucial, ¿no? Y aquí es donde también entra otro consejo, que es que en las imágenes tratemos de hacer analogías y no necesariamente con alta producción, ¿no? Podemos hacer diagramas incluso en donde podamos poner en perspectiva ciertas cosas. Siguiendo el ejemplo de la maceta, por ejemplo, usando mi mano, ¿qué tan grande sería la maceta o no? ¿No? Si me cabe en la mano o no, o usando un cuerpo humano como altura, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan chico se ve? Y si lo agregamos como parte de las descripciones, es muy relevante, ¿no? Sobre todo para cosas en donde piensan el usuario si es chico o no, y eso es crucial, ¿no? Si hablo de ropa, pues obviamente la talla, ¿no? Si hay un modelo, saber la altura del modelo, cuánto pesa y cuánto mide, ¿no? Ese tipo de cosas es la perspectiva del contenido. No necesariamente es un tema de dinero, es un tema nada más de dar la descripción correcta, ¿no? Una pregunta, con respecto a este punto, cuando creas, por ejemplo, creas una publicidad, ¿no? Un anuncio en el que aparece, por ejemplo, una silla de escritorio. Uh En este -huh. caso, ¿tiene que verse de alguna forma, pues, las medidas en esta publicidad o eso viene después desde tu perspectiva? No, creo que esto es cuando suponemos que ya que está a un paso de agregar al carrito, ¿no? Supongamos que es la descripción de producto cuando le das clic a algún contenido en Amazon, o cuando ya estás en tu propio e-commerce y estás a nada, ¿no? De agregar ese producto al carrito. Cuando estamos hablando de esa etapa, ahí es cuando ya debemos de volcarnos en todos los detalles, ¿no? Si estamos un paso antes, o sea, dirigiendo tráfico a una landing, no es necesario tanta descripción, ¿no? Podemos ser mucho más simples, más funcionales. Pero cuando ya estamos un paso antes del checkout,
sí que tenemos que no escatimar en cuánto mide ese escritorio, cuántos cajones tiene, dónde cabe, una foto en un setting real, si es posible, etcétera, 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 ¿no? Medidas, ancho. Generalmente esto se hace con diagramas, ¿no? Se hace como si fuera de arquitectura, ¿no? Con planos, por así decirlo. No necesariamente tampoco es el gran video, la gran creatividad. Correcto. Oye, y mencionabas recurrentemente un punto muy interesante. Decías presupuesto, dinero, etcétera, ¿no? De repente, las estrategias de contenido están súper chingonas, pero muchos se frustran porque al no tener presupuesto para pauta, para inversión, de repente no se tiene este alcance que la persona quisiera, ¿no? Y aquí entra la Ujú. pregunta polémica. ¿De verdad se requiere mucha pauta para que el contenido tenga alcance y se vuelva exitoso? ¿O cuál es el punto que marca el éxito detrás de todo esto? Eh, sí, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Ambigua. ¿Se necesita dinero? Sí, se necesita dinero, ¿no? O sea, se necesita dinero pues, simplemente para la propia producción de la creatividad, ¿no? O sea, no esperemos que con 0 pesos podamos vender algo, es difícil que eso suceda, ¿no? Al menos que tú tengas los skills de diseñador y de marketing digital y de todo lo que conlleva el journey del usuario, ¿no? Sí que creo que aquí depende de la estrategia de medios que hay detrás, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de contenido y lo que ya está dentro de los sitios web, llámese, ¿no? Pure players como Amazon, Mercado Libre o retailers como Walmart, página web si eres direct to consumer o lo que conocemos como DTC, ¿no? Eso es distinto a cómo atraigo a la gente a esas landings, ¿no? Y un poco ahí es la pregunta de si se necesita dinero, sí, sí hablas de redes sociales, por ejemplo, ¿no? De repente, para dar el exposure que se necesita, pues sí se necesita un poco de pauta y tampoco estamos hablando de grandes de miles de pesos, pero sí que necesitas por ahí romper las reglas del algoritmo para que el alcance orgánico, que es mínimo, te pueda ver un poco más allá de la gente que te sigue, ¿no? Hay ciertos formatos que funcionan mejor para esto del tráfico y que sí se necesita dinero, como un link ad en Facebook, un TrueView Fraction en YouTube, ¿no? Collaborative ads, etcétera, etcétera. Entonces, si la respuesta decepciona hasta acá, también hay ciertas alternativas que podemos decir, bueno, ¿cómo hago gastar menos dinero, no? Y gastando menos dinero, por ahí entran, por ejemplo, influencers, ¿no? En donde se puede hacer más una estrategia de relaciones públicas con ellos, ¿no? Como dar lo que se conoce como un seeding, ¿no? Dar una muestra de tu producto al influencer con la esperanza de que él suba alguna historia, algún review, agradezca, no suba una foto. Ahí el costo sería el producto regalado, por así decirlo, ¿no? A costa de que este te publicite. Otra cosa es, por ejemplo, el social shopping, ¿no? Cada vez más vemos estos marketplaces, ¿no? En Facebook, estos grupos cerrados que también se encuentran en algunas redes sociales. Cuando tú haces un TikTok orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Este social shopping cada vez es más común y no necesariamente tiene los valores de una creatividad de e-commerce hardcore selling, pero sí que llega a convertir ventas, ¿no? Si alguien sube que está comiendo su pastel y está buenazo el pastel y te dice, oye, ¿dónde lo compraste? Y ahí mismo contestan, te paso la dirección. Ese social shopping tampoco cuesta tanto dinero. Y ahí es cuando hacemos un feed de Instagram orgánico, cuando pones tu grupo, ¿no? En estos grupos de mamás, por ejemplo, ¿no? Que son muy famosos, o de pet owners que están en Facebook y dices, oigan, yo vendo esto, si a alguien le interesa, ahí está, ¿no? Y ahí no se necesita tanto dinero. Una pregunta, Eleazar. Digo, hay una tendencia muy interesante en e-commerce, puntualmente, y tiene que ver con la creación de contenido. Empezó en China el año pasado y digo un poquito de forma más, ¿cómo se dirá? Más casual, ¿no? El famoso live e-commerce, en el que los famosos live en YouTube y de repente por medio en Facebook y suben sus productos y a ver, tenemos este paquetito y la fregada y la gente empieza, oye, apártamelo. ¿Tú cómo ves esta tendencia? ¿Crees que siga creciendo? ¿Crees que inclusive se puedan generar ventas en vivo? O sea, por medio de pasarelas ahí. ¿O tú cómo ves esta tendencia? Sí, no, definitivamente es algo que en Asia está totalmente en tendencia, pero ya es difícil hacernos una referencia con ansia, porque la verdad es que están totalmente en otro universo, ¿eh? O sea, suponiendo que China antes de la pandemia ya ocupaba el 30% de las ventas de retail eran e-commerce, ¿no? Y en México no se hacían el 1%, hay un gap muy grande, ¿no? Poner como referencia a China es difícil, por de verdad los años luz que nos llevan, pero sí nos da un tema de inspiración, ¿no? Y esto de live también ya se ha visto en Estados Unidos,
Y es una forma un poco, justo a partir de la virtualidad, de ver cómo capitalizamos este tipo de formatos. Y justo un runway, ¿no? Una pasarela de moda que sea totalmente virtual y ahí mismo decidas comprar, parece que nos parece difícil a algunos usuarios, ¿no? Pero yo no le quitaría un ojo, ¿no? Sabiendo que ya hay casos en México en donde sin necesidad de ver el producto sí se hacen compras bastante significativas, ¿no? Hasta el momento todavía e-commerce se siente que está percibido con un corte hacia un nivel socioeconómico medio, medio alto, pero después de la pandemia esto ya no es así, ¿no? Y antes prepandemia hay una marca de coches, Mazda, por ejemplo, que vendió la exclusiva de, no recuerdo si es Mazda 3, si alguien de Mazda me está escuchando, perdónenme si estoy diciendo una barbaridad, pero un coche en donde dijo, bueno, voy a tener un cierto lote de preventas y acá en México y se acabaron, nosotros estamos hablando como de 100 coches, sin verlos, sin saber cómo era, sin nada, ¿no? Simplemente el decir, ahí está y hacemos todo un teasing, ¿no? Y una experiencia virtual de cómo va a ser algunas funcionalidades, solamente un teasing y la gente está comprando coches, ¿no? Por e-commerce. Entonces, definitivamente live, cuando vemos ese tipo de ejemplo tan lejano y seguramente ahí se capitaliza un tema A, contenido, ¿no? Que es más passion content, estos influencers apelando a una audiencia, haciendo engaging con ellos en tiempo real y B, un poder adquisitivo que permita esta confianza y esta autenticidad para que alguien de verdad decida dar el tarjetazo en el momento. Correcto. Y tú hablabas de este caso de éxito, ¿no? Y creo que es muy concreto que al final del día esto debe impactar en las ventas. Pero en el camino, ¿qué tipo de métricas sugerías tú que deberíamos de voltear a ver para saber que las piezas de contenido que estamos generando están funcionando, ¿no? O sea, ¿qué señales deberíamos voltear a ver para no perdernos en la ruta? Te digo, y aquí me gustaría hacer la acotación, también qué señales son buenas, como diría un amigo de nosotros, también las famosas red flags, ¿no? ¿Cuáles son indicadores positivos y cuáles son negativos? Correcto. Sí, claro. Híjole, aquí en un mundo ideal, en donde la tecnología nos sirve a nuestro favor y la analítica está de nuestro lado, la métrica esencial es el ROAS, ¿no? El Return of Advertising Spend. Y sería por cada peso que yo pongo en publicidad, cuánto me entrega en peso vendido o en peso de ganancia, ¿no? Y ahí podemos ver si tenemos varios medios activados, qué medio es el que está siendo más rentable. Literal, ahí estamos evaluando rentabilidad de cada medio. Pero para ello sé que se necesita pues una complejidad de un ecosistema digital no tan obvia, ¿no? Háblese de píxeles, háblese de medios integrados totalmente, del traqueo del usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como sé que muchas veces hay partes tecnológicas que esto no nos los permiten, yo les diría que algo mucho más básico a medir es el CTR o el click-through rate, ¿no? La tasa de clics que está teniendo mi anuncio versus las impresiones de las personas que ven el anuncio, cuántas personas dan clic, ¿no? Eso en e-commerce es crucial porque nos va a permitir saber cuánta gente se está interesando en lo que yo le estoy diciendo y está tomando esa acción de dirigirse a ver el producto, de conocer más, ¿no? Y ya cuando está en el producto, vemos todas las recomendaciones, el naming, la descripción, las imágenes, las analogías, etcétera, 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 para llevarlo al checkout, ¿no? Pero en el funnel, cuando lo estoy atrayendo a esa primera contacto con el producto, el saber cuántos clics me está generando un creativo me puede dar una buena sensación de si está funcionando o no la creatividad, ¿no? Y ahí entra otra métrica que es como pues más común, que es el engagement rate, ¿no? Que es un poco, si yo subo esta creatividad en plataformas donde se me permite comentar o interactuar como Instagram o Facebook, ¿no? Comentar y yo pongo, oye, cuánto precio tiene, cuánto tienes disponible, ¿no? La típica donde entregas, etcétera, etcétera. Eso se considera como interacciones y que está siendo relevante, que hay interés y también nos puede dar un sense de la creatividad si está bien o mal, ¿no? La forma en saber si te está yendo bien o no, yo les diría, en mi punto de vista, que es interna, o sea, es una comparación de ti mismo con tus esfuerzos pasados, ¿no? Entonces tú eventualmente vas a tener que hacer un benchmark y decir, consistentemente mi creatividad tiene por decir algo, 2% de click-through rate. Perfecto. Y si ese es mi benchmark a lo largo del mes, del año, ¿no? El saber si me está yendo bien o mal va a ser a través de mi comparación, ¿no? Entonces ahí estoy promediando mis peores esfuerzos y mis mejores esfuerzos, ¿no? Y me voy a estar comparando cada esfuerzo entonces con ese benchmark interno, ¿no? Ya si te pones más estricto, pues podrías conseguir el benchmark de la industria a través de otras fuentes, pero yo siempre diría que la comparación es contra nosotros mismos y las expectativas de venta.
Perfecto. Perfecto. Y mencionabas ahorita un poquito el tema tecnológico, ¿no? O sea, en tu opinión, ¿qué tipo de tecnología debemos estar implementando, utilizando para que podamos entonces medir el ROAS y etcétera y sea una medición mucho más exacta? Cualquier plataforma de analíticos, ¿no? Me parece que es crucial. Yo creo que de las más sencillas y donde más puedes tener una capacitación en Internet totalmente gratis va a ser Google Analytics, ¿no? Y ahí pues hay desde, ¿no? Hasta más sofisticadas como Metrilio, ¿no? La experiencia que te da Shopify, eh, Klavi, bueno, pero Google Analytics porque tiene las tres Bs, ¿no? Nos gusta y yo creo que ahí es donde puedes empezar un poco a estar haciendo estas actividades y este monitoreo, ¿no? De cuánta gente entra, de qué edad, en qué estado, etcétera, etcétera. Y si estás pautando ya, estás en un estado en donde pautas, tu negocio pauta a través de redes sociales, pues simplemente los business managers de cada red social, ¿no? El Facebook Ads Manager, ahí te va a dar, por ejemplo, el arrojar el pixel, etcétera, etcétera. Twitter for Ads, lo mismo, etcétera, etcétera. Estas herramientas que son gratuitas y te permiten hacer pauta a gran escala o pequeña escala, ahí también te van a dar analíticos para que todo esto fluya, ¿no? Esto es un tema como más de compra, de la experiencia del usuario. Si hablamos de creatividad, la verdad es que ahí hay N opciones para hacerlo económico, ¿no? O sea, desde plataformas como Canva, ¿no? Que son 100% gratuitas y ahí puedes hacer hay templates incluso para e-commerce, o más el típico Photoshopazo, ¿no? Para alguien que lo sepa utilizar para hacer creatividades sencillas. El único consejo acá de herramientas que podría decirles es que traten de hacer templates, ¿no? Estos templates significa una creatividad estándar, como si fuera un Lego, imaginémoslo, ¿no? Y tienes un Lego y sabes que le tienes que poner para armar un muñequito, ¿no? Un call to action, le tienes que poner un producto en el centro, le tienes que poner un beneficio claro, el precio, ¿no? Y vas armando este bloquecito que es altamente sustituible, ¿no? Entonces, cuando ya tienes este modelo, este template, lo único que vas a hacer es cambiar los elementos, ¿no? En vez de que se llame escritorio para home office, se va a llamar escritorio centro de mesa y cambias el precio, cambias la imagen, pero el template es el mismo y eso te ayuda un poco también a eficientar costos. Eleazar, digo, hay un punto que en el pasado nos platicabas en este evento en el que coincidimos y me gustaría que se lo compartieras a nuestra audiencia, ¿no? Cuando generas un contenido, ¿te acuerdas que nos comentabas algo del famoso Bro, del general, y luego como versiones? ¿Nos podrías dar un pequeño extracto de cómo alguien, un emprendedor o un pequeño empresario que quiera hacer esto, pudiera empezar a implementar esta táctica, por favor? Sí, claro, en exclusiva, porque uno cobra por este tipo de información y miren, aquí se las voy a dar por arribita, nada más, pero Buenísimo. un Eres poco como máster, crack, crack. lo que habla Oscar es cierto tipo de metodología, ¿no? Que le podemos llamar un poco más de la personalización y la alta relevancia que cada vez más demandamos en digital, ¿no? De repente, supongamos que vendemos productos para perros y nos vamos a sorprender de ya lo específico que la gente quiere las cosas, ¿no? Si yo tengo un perro que tiene un pelo corto, y de repente me targeteas con este shampoo para la cabellera de un afgano, me es totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, y también hay gente que pues está en contra de la compra de perros y solo busca adopción, hay gente que tiene perros por compañía, hay gente que tiene perros por trabajo, entonces hay tantas personas dentro de una pequeña categoría que podríamos antes solamente targetear como pet owners y ahora nos damos cuenta que a la gente le gusta esa precisión, ¿no? Un poco esta metodología es encontrar esa segmentación de acuerdo a data, ¿no? De hablar de ciertos clústeres en donde yo les pueda dar mensajes diferenciados, ¿no? Si sigo con el ejemplo de Petcare, supongamos que tienes un negocio con algo que tenga que ver con mascotas, podrías encontrar a los usuarios, ¿no? Estos que gastan de más y que dan todo por los perros porque son sus hijos, ¿no? Literalmente, ¿no? No es una familia que tiene a una compañía, sino ya los perros toman otro rol, ¿no? Y a estos personas, pues generalmente tienen un nivel socioeconómico alto, les duermen con ellos y ahí están dispuestos a dar camas de diseñador, juguetes premium, cuidado personal del perro premium, etcétera, etcétera. Muy distinto a si le hablas a una persona que tiene, que busca en perros un tema más de compañía, ¿no? O un tema más, no sé, ahorita puede ser un poco más complicado, pero supongamos
que si alguien tiene un perro más por un tema de compañía o ejercicio, supongamos, ahí le puedes hablar de cierto otro tipo gama de productos, ¿no? Este tipo visores o un poco más que están para el outdoor living, ¿no? Estos chalecos, etcétera, etcétera, pues no les van a ser relevantes cuando alguien lo quiere solamente de compañía y a lo mejor hasta lo va a vestir, ¿no? Entonces, la reflexión es que siempre hay distintos targets y que cada uno se diferencia de entre ellos y se excluyen, ¿no? Entonces, en vez de hacer una pauta que le hable a todos, puedes hacer una pauta específica, ¿no? A cada uno de estos clústeres y compararla cuando le hablas a una audiencia broad o la audiencia general. Y pones a competir en tiempo real a estas 3 o 4 audiencias y te vas dando cuenta de cuál funciona mejor o no, ¿no? Siempre hay gente que es la sustentable, por ejemplo, gente que le importa la salud, ¿no? O gente que de cierto tipo de edad o nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, algo que nos ayude a acotar el mensaje y que cada creatividad va a estar acotada a esos clústeres y por ende distinta, y así los pongas a competir y te des cuenta de cuál funciona mejor o no. Perfecto, ahí está. Gracias por el consejo gratuito para todos. Ya para ir terminando, ¿cuáles serían estos grandes tips que podrías dar? O sea, estos de muy alto valor que se debe llevar una persona que quiere emprender o ya está emprendiendo en e-commerce. O sea, tus 3 mejores tips. Si los tengo que acotar a 3, creo que el primero puede ser ponte en los zapatos del consumidor, y ya sé que suena trillado y me va a decir, ya sé, ¿no? Pero de verdad ponte en el zapato del consumidor, o sea, de verdad búscate, ¿no? Búscate cómo apareces en Amazon, cómo navegas en tu propio sitio web. Dile a tu tía, a tu target, al primo, a quien tú quieras y dile, oye, este es mi sitio, o este es Amazon, o vendo a través de Walmart o en donde vendas, ¿no? En este retailer, en este supermercado, etcétera, etcétera, y dile, encuentra mi producto. ¿Cómo lo buscarías? ¿Cómo navegas? ¿Qué te parece? ¿No? Y aquí empezamos a encontrar ciertos conceptos que son cruciales para el e-commerce, ¿no? Uno de ellos es el Zero Moment of Truth, ¿no? Moment of Truth, ¿no? De decir, antes de que me consideren, yo ya estoy buscando, ¿no? Estoy viendo una opción de algo en tienda física, ¿no? Supongamos que estás en un bodega horrera y de repente te encuentras un chocolate y la gente ya está diciendo, lo voy a buscar en digital para ver cuánto cuesta, para ver si me conviene, para ver si no, ¿no? Alguien está buscando ventiladores de repente y dice, oye, ¿y si este ventilador me sale más barato en Amazon? O si lo encuentro en Mercado Libre a través de acá, o si el envío gratis es por allá, ¿no? O si tengo más opciones en digital, ¿no? Antes de considerarte ya hay un touch point con tu marca sin que antes te vean, ¿no? Y ese zero moment of truth, ese search que está, lo hace el consumidor constantemente, ¿no? Cuando buscas zapatos para correr, googleó ya 7 páginas en donde a lo mejor en una de esas tú pasaste, ¿no? Esa alta consideración que ya hay por la inmediatez de digital es algo que hace el consumidor, ¿no? La forma en la que te compra no es lineal, ¿no? De repente te busca, de repente te deja de buscar, se acuerda de ti, ya encontró otra marca, googlea otras keywords, entra a Amazon, va a Liverpool, después quiere buscar algo más de comercio, entra a Facebook para ver reseñas, o sea, es un ecosistema tan complicado que si no lo haces tú como usuario, te puedes perder de distintas verdades. Esa es la primera. El segundo les diría que es algo que también es difícil y parece obvio, pero mucha gente no lo hace, es adecuar tu portafolio para e-commerce, ¿no? Supongamos que si también tienes una tienda física y apenas estás entrando a e-commerce o si vas a vender en e-commerce, hay algo que es un concepto crucial que se llama el valor de densidad, ¿no? El value density. Y es que claramente en e-commerce hay un tema de supply chain, de entrega, que es crucial, ¿no? Entonces, si te estás adentrando a toda esta parte del e-commerce, de nuevo piensa en el consumidor y en cómo le llega, cuál sería la mejor oferta, ¿no? Eh, Generalmente esto pasa cuando vendes cosas de consumo, ¿no? Supongamos que vendes tés. Tú vas al súper y puedes comprar un té, literal, ¿no? O vas al Oxxo y te podrías llevar un paquetito de 6. ¿Es lo mismo para e-commerce? ¿Es rentable que yo venda 6 tés? ¿No? ¿Cuánto me cuesta el costo de envío, transportarlo por el valor del té? Entonces, a lo mejor tengo que hacer ciertos packaging, cierto bundle, que me haga sentido para e-commerce, ¿no? Y a lo mejor te voy a tener que vender 100 tés, ¿no? En una sola, paqueteados. Pero esto es para que el valor de densidad en la cadena de distribución haga sentido, ¿no?
Acá vamos a estar tratando de crear menos peso, ¿no? Y acá hay un poco más de términos complejos, pero hay muchísima información que van a poder ustedes googlear si buscan Value Density o unas reglas de lista, que es la asociación que regula todo esto, pero acá empezamos a ver que tenemos que darle una segunda pensada a todo lo que se venda por e-commerce, desde el empaque, porque hay un tema de sustentabilidad súper grande, ¿no? Que de repente te llegan cosas en e-commerce envueltas en plástico sobre plástico con más plástico. Entonces hay un tema de empaque para ser un poco más verdes, una proposición de si la caja puede ser útil, ¿no? Si la caja también me puede servir como un elemento de vaciar, de medir, de un segundo uso, y todo esto sobre densidad para que las rutas en supply hagan sentido. Y por último, el tercero creo que es analíticos. Yo les diría que no pueden estar en una industria como un e-commerce sin el test and learn, ¿no? Sin la data, sin saber lo que funciona, lo que se vende más, lo que no, lo que sí. Y de nuevo también parece obvio, pero de repente encuentro a muchos emprendedores navegando en la ambigüedad de, pues vendí más esto, pero no sé por qué, o de repente este mes, ¿no? Por acá se disparó esto y qué bueno, ¿no? Y cuando todo debería de tener una explicación, ¿no? ¿Quién me está comprando? ¿En dónde me lo está comprando? ¿Para qué me lo está comprando? ¿Cómo? ¿Cuándo? La gente que me dejó en checkout, ¿por qué? La gente que entró al sitio y no hizo ninguna acción y se fue, ¿qué está pasando? El contenido con la gente que está más interactuando, ¿por qué está pasando así? ¿No? O sea, todo nos los da y nos los arrojan los analíticos. Entonces, es crucial que nos demos un clavado y de nuevo las herramientas como Google Analytics, las herramientas que Facebook nos arroja, Instagram, cualquier plataforma, está al acceso público y nos podemos capacitar gratuitamente en herramientas como LinkedIn o en sus propios portales, ¿no? No hay pretexto para no saber al menos los básicos de estos analíticos y que nos ayuden a eficientar y optimizar para tener estos insights que capitalicen y se traduzcan en valor. Justo, no hay pretexto para no saber. Oye, Eliezer, pues de verdad, mil gracias. O sea, siempre es un honor platicar contigo, siempre se aprende mucho de tus comentarios. Creo que eres una persona con un chingo de experiencia y además la forma en que lo planteas creo que hace muy fácil digerir este nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, de verdad, mil gracias por formar parte de ese podcast. No, gracias a ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad a su audiencia y que justo que esto los inspire a capacitarse y que con suerte les ayuden estos tips a vender más, que al final es el fin último, ¿no? Muchas gracias, Eleazar. Que tengas un buen día. Les agradecemos mucho, amigos. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias.